Para hablar de este tema me acompaña el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, el doctor Jorge Bendet. Doctor, bienvenido al Día con el Agro. Muchísimas gracias. Estoy muy complacido de estar aquí en este programa tan prestante que yo hace muchos años sigo viendo. Creo que soy de los primeros en ser fan de TV Agro. Bueno, doctor, para comenzar nuestro programa, ¿qué tal si hablamos de qué es biocombustibles? Bueno, los biocombustibles son agro. Se producen de materias vegetales. Nosotros tenemos dos tipos de biocombustibles en Colombia. El alcohol, que en Colombia lo producimos de caña, y el biodiesel, que lo producimos con el aceite de palma. Este par de biocombustibles son muy puros y se utilizan en Colombia mezclados con los combustibles fósiles, como se conocen a la gasolina y al CPM o diésel por su origen del petróleo. Bueno, me gustaría que conociéramos un poco qué hacen en la federación y cuál es el objetivo principal que ustedes tienen frente al gremio. La Federación de Biocombustibles es una entidad sin ánimo de lucro que congrega a los productores de biocombustibles en Colombia. En el caso del etanol, al 100% de los productores, y en el caso del biodiesel de palma, al 90% de los productores de Colombia. El propósito es impulsar la producción sostenible de los biocombustibles y su uso en nuestro país. Bueno, menciona el hecho de que los biocombustibles que se manejan acá es a base de caña de azúcar. ¿Cuál es la diferencia de los que se producen a base de maíz? Bueno, como dije, la producción de etanol en Colombia se hace con caña de azúcar, porque la caña de azúcar es lo que se da en el trópico, como la palma de aceite. En Estados Unidos básicamente se produce el etanol del maíz, y el etanol es el mismo, pero las condiciones ambientales de uno y otro cultivo son completamente diferentes. Por ejemplo, en el ciclo de vida de los biocombustibles, en el caso del etanol colombiano, todo ese ciclo de vida virtuoso entre las emisiones contaminantes a la atmósfera, los gases de efecto invernadero, digo mejor, y luego la recolección que hace el cultivo para la próxima cosecha y a su vez alimentar nuestras plantas productoras de etanol, ese ciclo virtuoso ahorra, captura 74% de las emisiones que generaría si fuera gasolina pura. Esto conduce a decir que los biocombustibles en general son ambientalmente buenos. Eso es lo que pasa con el etanol colombiano y el etanol norteamericano, o el que se produce de granos. El ciclo de vidas indica que al ser amigables con el ambiente, al emitir en neto 26% de las emisiones el etanol que emite la gasolina pura, estamos contribuyendo de una manera definitiva, positivamente, a reducir en algo la rapidez con que se está moviendo el calentamiento global, el desorden del clima. Es decir, que el etanol de caña de azúcar es mucho mejor ambientalmente hablando que el etanol producido por maíz y en general por otras materias primas. ¿Cuál es ese porcentaje que habla de la mezcla que se realiza del etanol? En Colombia se mezcla el 10% de etanol con las gasolinas. No hay combustibles puros en Colombia. En el caso de las gasolinas en Colombia tenemos dos, la corriente y la extra. Se mezcla 10% en ambas, por una razón importantísima. El etanol, que es el combustible que se utiliza en las carreras de Fórmula 1, tiene 120 octanos. El octanaje es lo que permite la calidad de la combustión en los motores. La gasolina corriente tiene 82 octanos, es decir,
40 octanos menos que el etanol, y la gasolina corriente tiene 87, 88 octanos, es decir, más de 30 octanos por debajo del octanaje del etanol. Cuando se mezclan estos biocombustibles, en este caso el etanol, con las gasolinas, le regala las gasolinas alrededor de 4 octanos para la corriente y 3 octanos para la extra, haciendo que en Colombia no sea menester utilizar gasolinas extras, porque el etanol regala un excelente octanaje que hace de esa gasolina corriente una gasolina extra. ¿Se ha de pronto estudiado o pensado el hecho de incrementar este porcentaje? Claro, nosotros tenemos capacidad para incrementar las mezclas, pero no hay que olvidar que el sector de los biocombustibles es un sector 100% regulado por el gobierno o por el Estado, porque no importa que el gobierno cumple con el mandato de las reglas establecidas por leyes. Así que el gobierno en este momento dispuso, después de mucho pedir, que la mezcla en Colombia fuera del 10% a partir de marzo del año pasado apenas. Nosotros estamos en capacidad de incrementar las mezclas a un 12, a un 15% adicional. Sin embargo, en este momento, al igual que otras materias primas y otros productos, en Colombia usted puede importar todo lo que quiera, pagando los impuestos. Se está importando de los Estados Unidos un etanol que, repito, no llena, no se compara con el nuestro desde el punto de vista ambiental, pero viene un etanol de muy bajo precio que está afectando el mercado interno. En menos de 2 años, nuestro mercado ha sido tomado en un 30% ya por el etanol importado de bajo precio, sin que esto beneficie al consumidor. El etanol colombiano, que se produce en el Valle del Cauca y en los llanos orientales, genera miles de empleos colombianos, contribuye a las metas del gobierno nacional y a sus compromisos con el COP21 de París de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% al año 2030, porque es aquí donde están los cultivos, que son los que absorben, porque el alimento de las plantas es el dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero por excelencia. Por tanto, nosotros, produciendo en Colombia, estamos tomando parte del compromiso que tiene el país para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Así que, no emisiones de gases de efecto invernadero. Así que nosotros estamos amenazados realmente por las importaciones, y lo que esperamos es que el gobierno y los consumidores hagan conciencia de que este es su etanol, que se produce en el país y que se requiere para poder cumplir esas metas, no solamente de desarrollo social, sino el cumplimiento de las metas ambientales de que hemos hablado. Además de este llamado que hace, ¿actualmente están haciendo de pronto algún tipo de toma de decisiones para mejorar esto? Bueno, como dije, esta es una industria absolutamente regulada por el gobierno nacional, y en manos del gobierno nacional está establecer las reglas para que el desarrollo, como dicen las leyes y el documento de políticas, el documento COMPES 3510, que se llama para el desarrollo sostenible de los biocombustibles, pues puedan lograr ese cometido del propio gobierno. Alguna cosa tiene que hacerse, o si no vamos a tener una industria seriamente golpeada y sin poder lograr los objetivos que tuvieron las leyes originales para que se estableciera en Colombia no solamente la producción, sino el uso de los biocombustibles, en este caso particular del etanol. Perfecto. Por otro lado, ¿cuáles son las cifras de calidad de aire en las principales ciudades de nuestro país? Yo hago referencia al estudio de planeación nacional del año 2015-2016 y uno anterior del Banco Mundial en el año 2013, que dice que solamente en la ciudad de Bogotá y Medellín solamente ocurren más de 8.000 muertes prematuras por la mala calidad del aire, y una cifra que parece exagerada
inclusive a mí cuando la escuché por vez primera o la leí por vez primera en el informe de que hablo, se pierden por incapacidades médicas 63.000 años cada año por la mala calidad del aire. Eso es lo que dicen de Bogotá y de Medellín, un 70% en Bogotá, un 30% en Medellín, pero son cifras aterradoras. Y los biocombustibles, como son puros, y ya hablamos de esa relación de que no emiten los contaminantes en la atmósfera respirable porque son moléculas puras a la atmósfera que sí hacen los combustibles fósiles, pues obviamente contribuyen en la proporción de sus mezclas a reducir este impacto tan grave en la salud pública. Bueno, doctor, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya continuamos hablando de los biocombustibles aquí en nuestro país. Ya regresamos. Bueno, doctor, nosotros estamos hablando precisamente de las cifras de dióxido de carbono que cada día son más alarmantes. ¿Qué opina usted acerca de esta situación? No, es un hecho. En Colombia tenemos 14 a 15 millones de vehículos entre motocicletas, que suben casi a los 8 millones y 7 millones de vehículos de 4 ruedas. Y eso se emiten todo el material, no solamente de gases de efecto invernadero, sino también el material particulado que está creando el caos atmosférico de la atmósfera respirable. Y los biocombustibles, como dije antes, por ser puros, están contribuyendo proporcionalmente a sus mezclas a la reducción tanto de los gases de efecto invernadero como del material contaminante a la atmósfera respirable. Es terrible. Y lo que está haciendo Bogotá, por ejemplo, con respecto a cambiar la flota de Transmilenio, es un hito. Lo que ha hecho Medellín al poner los buses de transporte rápido con gas, lo que se pretende hacer con buses eléctricos, todo eso son mecanismos para mejorar la calidad del aire y para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. Así que hay que hacer algo para que esto no siga ocurriendo. Y la deforestación provocada por cualquier mecanismo, que no ocurre cuando se siembra palma o caña, porque se usan tierras degradadas o las de los llanos orientales, en donde la capa vegetal prácticamente no contiene dióxido de carbono, porque si arranca usted una mata, pues obviamente brota todo ese dióxido de carbono acumulado como alimento en las zonas superiores del suelo. Pero esto tiene que combatirse. Los biocombustibles son un mecanismo que, sin importar el tipo de motores, reduce proporcionalmente a sus mezclas estas amenazas, que son reales e irreversibles. La del desorden del clima por el calentamiento global y, por supuesto, la de la mala calidad del aire, que tiene que combatirse, porque si no el costo en vidas, el costo por la salud pública seguirá creciendo. ¿Cuántas toneladas de gases de efecto invernadero se reducirían al año con el uso del etanol? En este momento, con 10% de mezcla de biodiesel y de etanol con gasolinas, es de 3,3 millones de toneladas. Cuando uno habla de 3,3 millones de toneladas, estamos hablando de unas cantidades inmensas de toneladas reducidas, que no llegan a la atmósfera gracias al uso de los biocombustibles. Por supuesto, lo que está pasando en el mundo y que tratan de combatir muchos países con los biocombustibles es aterrador. Ustedes están viendo el desorden del clima y lo que viene va a ser peor. Va a ser peor porque el océano está acelerando, su nivel sigue subiendo y muchas islas del Pacífico y ciudades costeras como Cartagena, la misma Barranquilla, todas estas capitales y ciudades que están en todo nuestro continente y en el mundo
sufrirán las consecuencias del aumento del nivel de los mares. Todos tenemos que poner una cuota para lograr que esto va a ocurrir, pero no ni con la rapidez ni con los temores que se tienen de los niveles que va a llegar no solamente el mar, porque los polos están derritiéndose, sino también por esas tempestades y esos ciclones y esas tormentas y esos cambios que se están viendo. Por ejemplo, la pregunta que hacemos nosotros también es: el calentamiento global está haciendo desaparecer los nevados. Los nevados son las fuentes de agua en los veranos. Acumulan en el invierno, acumulan hielo, y cuando empieza el verano, empiezan los nevados a soltar agua para alimentar obviamente las quebradas, y las quebradas alimentar a los ríos y alimentar las corrientes de donde se nutren los pueblos para sus acueductos, y para regar los pueblos para sus acueductos, y para regar los cultivos que son los que generan la alimentación. Y viene la pregunta: ¿y cuando los nevados no existan? Miren ustedes que ha habido una reducción hasta del 60% de los nevados que teníamos. Ya prácticamente los nevados tienen la vida contada. ¿Por qué? Por el calentamiento global, por el desorden del clima. ¿Pueden imaginarse ustedes un país que no tenga suficiente agua para poder producir los alimentos que requiere? O si los acueductos se secan simplemente y no se le puede dar agua a los pueblos. Esto definitivamente va a ser un caos, y está en nuestras manos no solamente evitarlo, sino contribuir a que en algunos casos reverse un tanto el asunto. Se requiere mucha investigación, mucho, pero los biocombustibles hacen su tarea porque son vegetales convertidos a combustibles. Perfecto. Al inicio hablábamos de la mezcla del 10% de etanol. ¿Todos los vehículos pueden hacer uso de este tipo de biocombustible? Por supuesto, y no solamente 10%. Está demostrado que en el caso del etanol se puede tener 20-30% de mezcla sin ningún tipo de problema, y sin cambiarle una tuerca ni un tornillo a los motores. Y en el caso del biodiesel hemos hecho pruebas con 50% de biodiesel en los buses de transporte rápido, los Transmilenios. Hace unos años se recorrió 1.200.000 kilómetros con distintas mezclas, entre ellas 200.000 kilómetros en dos buses, 100.000 kilómetros cada uno, con 50%, y los resultados fueron fabulosos, sin ningún tipo de problemas, pero sí contribuyendo de manera extraordinaria a unas mejores emisiones a la atmósfera respirable y una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. No hay ningún problema en los vehículos que utilicen, ni los modernos ni los viejos, mezclas superiores de biocombustibles. En algunos casos hasta el 100% se ha venido dando. Doctor, ¿y este sector agroindustrial impulsa al empleo? 210.000 hectáreas de palma y de caña, con 22.000 empleos directos, 40.000 empleos indirectos, es decir, más de 200.000 personas derivan sustento en el campo gracias a la cadena agroindustrial de los biocombustibles. Es de un impacto extraordinario. Los biocombustibles y la cadena agroindustrial son campo, son agricultura, y le pertenece a la gente. Y le quiero dar una cifra: el 80% calculado de todas las ventas de biocombustibles retorna a donde están los cultivos de palma y de caña. Esto, por eso es que ha sido estimulado por el gobierno, y por eso es que nosotros le pedimos a los consumidores, que es el pueblo de Colombia, que respalde su campo, que respalde el empleo, que los 20 o 30 pesos que puede incrementarse un galón de combustibles mezclados con biocombustibles, eso no tiene una significación importante, pero sí definitivamente importante en el campo y en la agricultura. Los biocombustibles, ¿cuál es el aporte que genera el PIB nacional? El aporte de los biocombustibles
de la venta de los biocombustibles es del 0,31% del Producto Interno Bruto Nacional, pero es el 4,06% del Producto Interno Bruto Agrícola. Es decir, es un aportante definitivamente importante en la economía nacional. Bueno, y por otro lado, ¿los biocombustibles cree que pueden ser utilizados como materia prima para otro tipo de productos? Sí, por supuesto. Por ejemplo, los jabones biodegradables se hacen con el biodiesel. Aquí en Colombia ya empezamos a utilizar el biodiesel como materia prima para producir los detergentes biodegradables con mucho éxito. Pero por supuesto, hay muchas otras cosas que se pueden hacer mejor con las materias primas, como en el caso del aceite de palma, que tiene tantos beneficios y tantas utilizaciones, para arrancar con la oleoquímica, que es el mismo, el petróleo reemplazado por aceite de palma para producir plásticos y para producir lubricantes, además de combustibles, para producir muchas vitaminas, por ejemplo, que salen del aceite de la palma. Y el biodiesel pues sirve también para utilizarlo en otros componentes más complejos, de mayor complejidad, que existen. Pero hoy en día, por supuesto, como el petróleo es mucho más barato que tener que gastarse el petróleo, abre la válvula, sale el barril de petróleo, se va a las refinerías y va a las petroquímicas, y eso es de un proceso continuo. Aquí, para producir un aceite de palma tenemos que esperar 12 a 14 meses de que nos produzca la mata para modo de sacar el producto. Y además, con un solo empleado, un empleado en el sector petrolero, pues se pueden producir miles de barriles. Una persona sentada ante una computadora mueve 1000 pozos sin que tenga que mandar gentes y cuadrillas solamente para hacer mantenimiento a los que corresponda. Pero aquí tenemos, por cada 8 hectáreas de palma se requiere un empleo directo y 2 indirectos, de tal manera que tenemos una industria que es apalancadora del desarrollo regional. Allá donde están los cultivos se han venido desarrollando un segmento industrial periférico que está aportando empleo, tecnologías, conocimientos, etcétera. Sí, se pueden producir muchas cosas, pero en comparación con el petróleo todavía estamos en desventaja. Perfecto, doctor. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero me gustaría que le hiciera una invitación a todos los televidentes a hacer uso de los biocombustibles y por supuesto a seguirlos en sus redes sociales. Por supuesto, agradezco mucho la invitación. Se me olvidó decirle que uno de los grandes aportes de la industria de los biocombustibles es la producción de abonos, igual que en el caso del etanol, con los residuos que quedan de los procesos. Se están haciendo compost en miles de toneladas que evitan el uso de abonos químicos. ¿Verdad? Distinguidos escuchas de este programa, defiendan los biocombustibles. Son un derecho de los colombianos, por varias razones que las voy a enumerar rápidamente. 1. Mejoran la calidad del aire que respiramos, disminuyen la velocidad de la destrucción del clima, da empleo sostenible. El 85% del empleo en el sector de los biocombustibles, de la caña, de la palma, es formal. Es decir, reciben todas las prestaciones sociales, reciben todo el apoyo, vivienda, todas las familias están vinculadas a la seguridad social. Los biocombustibles son buenos, son agricultura. Y debemos apalancarlos y defenderlos, como ocurre en otros países como Brasil, que defienden a capa y a espada su etanol, porque en los momentos críticos del Brasil, cuando no tenía para comprar petróleo, el etanol salió a relucir y salvó a ese país. Igual tiene que suceder, porque el petróleo y el gas tienen la vida contada, pero los productos agrícolas seguirán reinando, y entre ellos la palma y la caña, para producir también, porque no solamente producen biocombustibles, sino que producen todo lo que ustedes conocen y que se deriva de la palma, también
como aceite de cocina, etcétera, etcétera. Escuchen, y nosotros también los escucharemos a ustedes a través del tweet y de otras formas de comunicaciones, porque nos interesa conocer lo que ustedes piensan de esta industria que a ustedes les pertenece. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por contar con su presencia el día de hoy. Gracias a ustedes por la gentileza de estar con nosotros y permitirnos llegar a los usuarios, a los colombianos en general, con una información tan importante para el país. Y a ustedes también los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y no se despeguen de toda la información que les trae el canal TV Agro.